Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Para mí es un honor nuevamente, aunque sea en este entorno virtual, volver a estar en Perú. Me va a faltar la comida peruana y eso es algo que me va a costar de superar. Y ya sé que la hora no es la adecuada, pero a medida que avanzase el día y la tarde, un pisco sour estaría fenomenal. Además, estaría fenomenal para subir los ánimos después de todo lo que hemos estado pasando y estamos pasando y nos va a quedar pasar, ¿no? Yo no quiero, durante la conferencia, no quiero ser en absoluto eh, pesimista, pero sí lo que quisiera es pedir, y disculpadme, sé que no es a mí a quien me corresponde y no es el foro adecuado, muchísima autorresponsabilidad. Yo he tenido la fortuna de haber podido pasar un COVID-19 en una situación en casa. Afortunadamente no tuve que entrar en UCI. eh, y bueno, lo único que puedo decir es que no se está nada bien. Hoy estaba mirando los datos de Perú y creo que en estos momentos estáis teniendo alrededor de ya 2.800 fallecidos. Es algo muy triste y todavía es más triste imaginar lo que puede llegar a venir. Por lo tanto, vamos a intentar tener una webinar lo más positiva posible, pero permitidme ese pequeño matiz, ¿no? Yo hoy lo que quisiera es hablaros de este concepto, del concepto de liderazgo Hakka. Eh, Creo que más de una y más de uno de vosotros estáis conectados ahora en la webinar, ya me habéis visto en directo haciendo alguna Hakka. Hoy no voy a hablaros en absoluto del maravilloso libro que es este. Es un libro que a mí me encanta trabajar, que es el libro de Legado, y os lo recomiendo, Legado, las 15 lecciones de liderazgo a través de los All Black. Sé que en Perú el mundo del rugby no es realmente lo más apasionante que vivís otros deportes con mucha más euforia, pero creo que vale la pena entender muchísimos conceptos del mundo del rugby. Pero hoy ya digo, no pienso hablar de los All Black ni del rugby, solamente pienso hablar del concepto Haka. Y el concepto Haka, yo lo que quisiera es, de alguna manera, entender que cuando hablamos de ese maravilloso mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, eh, yo lo que creo es que tenemos que darle respuestas a este mundo VUCA, ¿no? Y para mí la principal respuesta a este mundo VUCA la he encontrado a través del Haka. Entendiendo Haka como la H de humildad, la primera A de adaptabilidad, la K de KPIs y la última A de agilidad. Con lo cual, yo lo que plantearía es humildad, adaptabilidad, KPIs y agilidad para superar este momento buca en el que estamos, yo diría extremadamente buca, o sea, muchísimo más del buca que nos podríamos imaginar. Entonces, tal y como comentaba Sara, la intención es dedicar unos 40 minutos más o menos de webinar en directo y a partir de ahí luego hacer unas pequeñas dudas que tengáis e intentar poder solventarlas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar disfrutar, yo seguro que lo voy a hacer, disfrutar de esta webinar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con, si me permitís, la primera de las letras del mundo VUCA, la V de volatilidad, yo la convierto en humildad. ¿Y por qué la llevo a humildad, ¿no? Europa, Estados Unidos, yo creo que en esta crisis, en esta pandemia, si de algo hemos pecado, es de soberbia y de poca humildad. Yo espero que en Perú, por lo que voy conociendo de mis muchos amigos que hay allí,
se ha abordado la cosa, creo, con mucho más rigor, ¿no? Desde el primer momento, tal vez porque mirasteis mucho a Estados Unidos y mirasteis a Europa y visteis lo que sucedía, yo creo que habéis aprendido de nuestros errores. La humildad es lo que nos ha hecho falta en Europa para no tener esta situación de pandemia que hemos tenido. Si ese concepto de humildad lo llevamos a cómo poder sobrevivir a este mundo volátil, yo diría que a veces sucede en la vida, igual que el liderazgo, yo diría que sucede lo mismo que con el sentido común. El sentido común, igual que le sucede al oxígeno, a medida que va subiendo en la atmósfera, el oxígeno va desapareciendo. Yo creo que a veces en las organizaciones nos sucede esto. En las organizaciones a veces vamos subiendo en la pirámide organizativa y vamos como perdiendo el oxígeno, vamos perdiendo la toma de realidad, ¿no? Entonces, creo que aterrizar a un concepto de humildad es algo que el COVID-19 nos ha traído. Yo creo que ha habido muchísima gente que pensaba que jamás sus organizaciones podían sufrir y han sufrido, y no necesariamente, como luego voy a intentar hablar, no necesariamente porque no estuviesen bien preparadas, ¿eh? Yo creo que si hablamos, a mí me encanta el concepto de gestión del cambio y probablemente más de una o más de uno de vosotros habéis estado en algún seminario de gestión del cambio. Yo siempre planteo que el cambio, y además los All Black lo dicen, hay que hacerlo cuando se está bien. Pero es que nuevamente también esta pandemia nos ha demostrado que todos los modelos conceptuales no sirven absolutamente para casi nada. No digo para nada, digo para casi nada, porque probablemente muchísimas empresas que habían estado súper bien preparadas para el mundo que nos venía, con inversiones, con tecnología, con todo tipo de apuestas en muchos de diversificar mercados, a lo mejor esta pandemia les ha agarrado y les ha destrozado. En cambio, a lo mejor otra organización que no había intentado innovar, pues esa inversión en la innovación no la perdió, porque el COVID también ha pasado como un tsunami y se lo ha llevado todo, pero tristemente se ha llevado organizaciones que estaban como muy bien preparadas. Por lo tanto, yo diría humildad, falta de arrogancia a la hora de pensar, no, es que yo soy CEO, es que mi compañía es la mejor. Bueno, es la mejor, pero ante una situación de un mundo tan volátil, yo creo que la humildad es fundamental. Al final, todos disfrutamos escuchando a sabios y leyendo grandes sabios, ¿no? Y, y la mayoría de los sabios, yo creo que lo son porque unen o porque tienen dos características en su sabiduría, ¿no? Una es la gran capacidad técnica, el gran conocimiento, el gran expertise que tienen, y el otro, la humildad. Obviamente un sabio no humilde puede parecer sabio, pero no nos generará un feeling de alto nivel de empatía con él o con ella, ¿no? En cambio, una persona sabia, una persona que conoce muchísimo y que va por la vida humildemente, consigue muchísimas alianzas. Y creo que en este post-COVID-19 las alianzas van a ser fundamentales. Alianzas que ya estamos teniendo en este momento de pandemia. Yo justo hoy colgaba un post en el que algunas personas me decían, Norberto, ojalá te equivoques, y yo soy el primero que quisiera equivocarme en ello, ¿no? Yo creo que tristemente, cuando pasemos esta situación de pandemia y volvamos a esa nueva realidad que se comenta, toda esa solidaridad y esa comunidad de trabajo que estamos haciendo va a desaparecer. Va a desaparecer porque la naturaleza humana prefiere la jerarquía a la redocracia, la naturaleza humana prefiere el ego al compartir. Y en estos momentos yo creo que todos hemos podido darnos cuenta de que realmente las cadenas de iniciativas son muchísimo más eficientes que las cadenas de mando. Pero las organizaciones, y sé que en Perú sois un país altamente jerárquico y que eso os ha hecho conseguir grandes cosas,
pero también posiblemente la jerarquía es una de las principales barreras y culturas que tenemos que intentar desmontar para superar este mundo VUCA y concretamente este mundo volátil. En el mundo del rugby hay algo fundamental y es en el mundo del rugby cuando tú llevas la pelota, hay un movimiento que si veis un partido veréis que sucede esto. A mí me encanta hacer esto en los workshops con los participantes, ¿no? O sea, arranco a correr y lanzo la pelota hacia atrás sin mirar. Y el que va detrás agarra la pelota. ¿Por qué? Porque el rugby y este concepto concretamente, igual que yo pienso que sucede en el liderazgo, el rugby implica muchísima confianza. He de confiar en que la persona que tengo a mi alrededor está preparada para agarrar esa pelota que yo le paso. Si no hay confianza, no hay empowerment. Y si no hay empowerment, no hay agilidad para enfrentarse a este mundo volátil, complejo, incierto y ambiguo. Ahora bien, creo que debemos chequear una fórmula para ver si tenemos a nuestra gente preparada y a nuestra organización preparada. A mí a veces me gusta utilizar esta simple fórmula, como todo lo que voy a plantear, que va a ser probablemente excesivamente simple. Fijaros, esta para mí es la fórmula que implica los resultados. Para que haya resultados, una persona, para dar resultados, tiene que tener estos tres conceptos. Tiene que tener la capacidad, tiene que tener la voluntad y le tenemos que dar la oportunidad. Tiene que estar preparado técnicamente, tiene que querer hacerlo y tenemos que darle la oportunidad de que luzca y de que brille. Ahora bien, fijaros que si no se dan las tres, tenemos problemas. Porque claro, si tú le das la oportunidad a una persona que tiene mucha voluntad, pero que no tiene las capacidades, es posible que a lo largo del tiempo las adquiera. Pero por ahora tenemos un problema. Igual que tenemos un grave problema, yo diría mayor todavía, si le doy la oportunidad a alguien que tiene la capacidad, pero no tiene la voluntad. Ahora, señoras, señores, tenemos un grave problema en nuestra función de liderazgo si nosotros tenemos gente capaz y gente con ganas y no le damos la voluntad y no le damos la oportunidad de que luzca. De verdad, creo que es uno de los principales errores que cometemos los directivos. No permitir que la gente de nuestros entornos brille cuando están capacitados y tienen un alto nivel de voluntad. A mí me fascina una frase que, que se decía en la película de Gladiator cuando Marco Aurelio le estaba hablando a Cómodo y le decía: tus errores como hijo son mi fracaso como padre. Yo creo que esto es algo que deberíamos tener cada una de nosotras como personas en la cabecera de noche, de la mesita de noche cuando dormimos. ¿Estoy realmente pensando que mis trabajadores no quieren asumir responsabilidades? Si es así, ¿qué errores estoy haciendo ya también como manager? Pensemos que muchísimas veces, el liderazgo no es, o las actitudes de las personas no son más que un reflejo del liderazgo. Por lo tanto, yo diría, primer punto, que sé que no es exactamente algo deslumbrante para todos los que estáis ahora conectados a esta webinar, pero pienso que realmente es importante ser humildes. Pasemos al segundo concepto. Norbert, discúlpame que ¿Sí? te interrumpa un ¿Sí? segundito. ¿No se está proyectando tu PPT ahorita? ¿No? ¿Se me No, ve a mí? perfecto. Sí, a ti se te ve. A mí se me ve, pero no se proyecta, ¿vale? Vamos a ver. Gracias. O sea, no estaba compartiendo pantalla, ¿no? ¿Ahora sí? Perfecto, se ve Vale, perfectamente bien. gracias, Sara. Gracias. Disculpadme, ¿eh? ¿Vale? Habíamos empezado con el concepto de volátil humildad, habíamos pasado a la confianza de pasar la pelota y habíamos comentado también la fórmula, ¿eh? Y ahora estábamos entrando en la siguiente dimensión
del uncertain, incertidumbre, ¿no? Ante la incertidumbre, la única forma posible de superarla es con máximo nivel de adaptabilidad. Y la adaptabilidad yo creo que arranca con entender este mundo post-COVID-19. Hay un grandísimo escritor argentino, Jorge Luis Borges, que él decía que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer que pase. Por lo tanto, de verdad que el futuro está en nuestras manos. O sea, el presente está en manos del COVID-19. Esta pandemia decimos que nos ha hecho muy vulnerables. Ser vulnerable no es negativo, ¿eh? Nos ha hecho vulnerables, pero hay que ser humildes y adaptarnos a esta situación. Y de nada va a servir seguir llorando si no hacemos nada para salir de ahí. Probablemente el victimismo es todavía peor que el COVID-19. Entonces, para adaptarnos, yo lo que plantearía es que, obviamente, esa palabra típica que todos planteamos y que estáis hartas y hartos de escuchar es nuevamente un desaprendizaje más. Y yo el desaprendizaje lo plantearía sobre todo en tres temas. Yo creo que, en primer lugar, la mayoría de la gente que estáis ahora conectados a esta webinar, sois gente que resolvéis y habéis resuelto durante toda vuestra vida muy, muy, muy bien problemas. O sea, sois todos auténticos solucionadores de problemas. Y eso es algo que realmente es importantísimo en la compañía. Esa resolución de problemas fue avanzando con el tiempo y obviamente con la entrada de la diversidad y la entrada de la inclusión en las organizaciones, pasó a todo lo que planteábamos desde las áreas de personas. Yo siempre digo que me gusta hablar de áreas de personas y no de áreas de recursos humanos, porque creo que somos personas y no recursos, pero bueno, desde las áreas de personas o recursos humanos planteamos siempre cursos y capacitaciones sobre gestión de conflictos, porque una cosa es resolver problemas y otra es solucionar conflictos. Solucionar conflictos es llegar a acuerdos cuando hay discrepancias de intereses, con lo cual es un tema de puro factor humano. Ahí muchos de nosotros ya tenemos mayor dificultad que a la hora de resolver problemas. Pero yo creo que esta pandemia nos ha puesto claramente en nuestras narices que realmente el auténtico problema que tenemos en esta gestión es que hemos de aprender a gestionar ya no conflictos, ya no problemas, sino dilemas. Y este es un concepto fundamental, porque en un dilema prácticamente ninguna de las decisiones que se pueden abordar son verdaderas o falsas. Y eso es lo que nos está sucediendo continuamente en estos momentos. En estos momentos nos está sucediendo que nos están mandando mensajes aparentemente contradictorios. Pero es que probablemente tampoco hay una respuesta como la que habría en una resolución de problemas. Por lo tanto, hemos de aprender a vivir con esa incertidumbre total del entorno. Y no solamente en este COVID-19, sino vamos a tener que seguir en este dilema a posteriori. Fijaros, yo quisiera si se me permite, hacer una pequeña inclusión a un tema que espero explicarlo bien, porque si no puede ser delicado y conflictivo, ¿no? Quisiera hablar de un término, y es los países que están realmente resolviendo bien esta situación de pandemia. Si no estoy equivocado, en el mundo creo que somos 193 países, y si no estoy confundido, de esos 193 países, tan solo 10, en estos momentos, creo que tan solo 10 están siendo dirigidos por mujeres. Es decir, solamente el 5% de los países del mundo están dirigidos por mujeres. Ahora bien, si continuamos en ese nivel de análisis, hoy en día hay muchísimos datos que nos dicen cuáles son los países que más eficientemente están respondiendo al COVID-19. Y de los 12 países más eficientes en la respuesta al COVID-19, de esos 12, señoras y señores, 7 de ellos están siendo dirigidos y gestionados por mujeres.
El 60% de los países más eficientes están gestionados por mujeres. Con lo cual, estos son datos, son hechos. No estamos hablando de realmente algo que me esté inventando. Por lo tanto, yo quisiera introducir el concepto de liderazgo femenino. Y decía que quiero explicarme bien porque probablemente si no me explico bien puede haber muchas tensiones. No estoy hablando necesariamente de un liderazgo de mujer. Estoy hablando de un liderazgo femenino, con características de liderazgo femenino. El concepto de liderazgo femenino proviene de la época tribal, cuando el hombre salía a cazar. Por eso, en el liderazgo masculino, el hombre tan solo piensa en objetivo, objetivo, objetivo. Business, business, business. Y la mujer se quedaba en la tribu cocinando, educando, recolectando, gestionando conflictos. Con lo cual, hay una gestión 360. Entonces, este es el concepto de liderazgo femenino y me da igual que lo ejerza un hombre o una mujer. Es más, yo creo que la mayoría o muchas mujeres que han liderado en el pasado han liderado masculinamente. Y hoy en día me da igual que sea un hombre o una mujer, pero nos toca liderar femeninamente. ¿Por qué? Porque los hechos no dejan de existir por más que sean ignorados. Y esos hechos que acabo de explicaros son una realidad. Por ejemplo, yo imagino que ya en Perú debéis tener esa nomenclatura tan triste que es número de fallecidos por cada 100.000 o porcentaje de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Eso ya está siendo un dato que nos martillea en las radios, en los periódicos, en la televisión. Pues fíjense, señoras y señores, en Alemania, donde obviamente está Angela Merkel, el porcentaje de fallecidos por cada 100.000 habitantes es de un 6,8, de un 6,7, 6,8. En Dinamarca, de un 6,9. En Noruega, de un 3,6. Pero es que en Islandia es de un 2,8. Y señoras, señores, si nos vamos a Nueva Zelanda, es de un 0,3%. Donde la primera ministra Jacinta Ardern nos está dando un máster de cómo hay que gestionar una pandemia. Pero es que si nos vamos a España, en España tenemos un dato del 47% de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Pero es que Francia no nos va mucho mejor con un 33%. Y Italia está casi como nosotros, en España con un 42%. Fíjense, países gestionados por testosterona, cuando probablemente muchísimas mujeres que están gestionando países lo están haciendo muy bien. Y básicamente en esa adaptabilidad que yo planteo para la incertidumbre, estas mujeres nos han demostrado 3 cosas que están haciendo para superar claramente sus países la pandemia con el menor número de fallecidos posibles. Y son 3 temas que creo que vale la pena tener en cuenta porque además nos van a servir para el post-COVID sin duda. 1, altísima rapidez de decisión. Pensemos que cuando hablábamos de liderazgo 360 femenino y hablábamos del liderazgo masculino y de cazar, no estamos diciendo que no se pueda ser rápido cuando se tiene en cuenta el 360, el liderazgo 360. Se puede ser exactamente igual de rápido. Con lo cual, rapidez, la toma de decisión. Han demostrado todos estos países que la mejor manera de enfrentarse a una crisis es con una comunicación altamente empática. Con una comunicación altamente empática en la prensa, en las ruedas de prensa, con una comunicación altamente empática con los socios de gobierno o con la oposición de gobierno. Con lo cual, estos países han gestionado con una comunicación empática toda su situación de crisis. Y en tercer lugar, el otro factor característico de este liderazgo femenino, de mujer, ya no femenino, de hombre, porque son todas ellas las que hemos citado mujeres, el tercer concepto es que lo han resuelto con niveles de innovación y creatividad altísimos. Por lo tanto, estos son los 3 tips fundamentales para enfrentarse a situaciones como las que vamos a tener que vivir a partir de ahora. Alto nivel de resolución, rapidísima resolución, con una comunicación altamente empática y con una creatividad e innovación total en la toma.
Aquí los tenemos resumidos, básicamente estos tres conceptos, con nuestra Jacinta Arden como la estandarte de la mejor luchadora contra esta pandemia por ahora. Tercer concepto. Vamos a entrar en la complejidad del mundo VUCA, la parte C de complejo. Yo lo que planteo es, en este liderazgo Hakka, planteo KPIs. Y estaréis pensando, no, por favor, no, más indicadores, no, más KPIs, no, no burocraticemos más. Por favor, me estaría explicando mal o no me explicaría correctamente si no entendiésemos que cuando hablo de KPIs no estoy hablando de burocratizar las compañías, sino lo que estoy hablando es básicamente de tener métricas, indicadores que nos permitan rápidamente tener una toma de decisión eficiente. Pensemos que probablemente muchísimas veces en una situación de crisis, el factor que la principal víctima de una crisis casi siempre es la verdad. La falta de transparencia. Por lo tanto, tenemos que exigir que los datos, y digo exigir, tenemos que exigir que los datos que pidamos sean datos basados en indicadores. Hay mucha infoxicación, tenemos mucha información. Yo creo que hay que hacer también una dieta informativa, igual que hay que hacer una dieta alimenticia. Pero esa dieta alimenticia se basa en unos productos que realmente sean adecuados. Esa dieta informativa tiene que basarse en indicadores adecuados. Y esos indicadores, básicamente, a mí me gusta mucho Mafalda porque siempre nos dice que en la vida hay más problemólogos que solucionólogos. Y para mí la forma de solucionar las cosas es siempre con datos lo más empíricos posible. Entonces, fijaos que yo lo que creo es que hoy en día esos datos nos los está dando y la posibilidad es aquello que estamos intentando desde todas las empresas luchar y es la transformación digital. En todas las empresas estamos luchando por esa transformación digital. Ahora bien, ¿quién ha sido el principal aliado de la transformación digital? No han sido los CEOs de las compañías que lo han intentado durante años. No han sido los departamentos de IT que han intentado sensibilizar sobre la importancia de las conexiones digitales. No, 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 no. El principal aliado ha sido el COVID-19. Señoras, señores, hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, cuando celebrábamos, 4 meses atrás, cuando celebrábamos la entrada del 2020, no pensábamos nadie de nosotros que íbamos a ser tan ágiles en el teletrabajo. No pensábamos nadie que íbamos a estar en el homework implicados tanto como estamos en estos momentos. Y tampoco pensábamos, seguramente la mayoría de la gente que quería teletrabajar desde casa, tampoco pensábamos que iba a ser tan horrible trabajar desde casa, porque la mayoría estamos dedicando muchísimas más horas que si fuésemos a nuestros puestos de trabajo en la oficina. Por lo tanto, igual hay que replantearse el tema del homework, ¿no? Ahora, obviamente, esta situación nos la ha traído también la digitalización. Sería imposible estar ahora como estamos conectándonos sin una digitalización adecuada. Probablemente de las casi 200 personas que estáis ahora en la webinar, no habría tantas personas conectadas si realmente no estuviésemos ya con la sensibilización hacia esta conexión de webinar y de este teletrabajo. Yo creo que esto ya ha venido para quedarse. O sea, yo no voy a decir que vamos a teletrabajar exclusivamente y no vamos a ir a la oficina, pero tampoco digo que vamos a ir solo a la oficina y no vamos a teletrabajar. Yo creo que vamos a tener que entrar en un mundo híbrido. Entonces, esta transformación digital nos tiene que permitir, de alguna manera, pensar básicamente en 3 indicadores. Yo creo que cualquiera de vosotros que haya ido a hablar con su gerente o con su CEO, en función de la posición que ocupéis, a pedirle algo, rápidamente vuestra gerencia o vuestro CEO se habrá girado y habrá mirado un board, un panel, y os habrá dicho, a ver, ¿esto que me estás pidiendo, por favor, cómo afecta a la cuenta de resultados? O sea, la mayoría de gerentes y de CEOs queremos llevarlo todo a la cuenta de resultados.
Por lo tanto, yo no voy a decir que no tengamos que tener y seguir teniendo indicadores de cuenta de resultados. Pero obviamente ya estábamos en ese camino, yo creo, muchas compañías, pero es el único camino posible para este futuro que nos viene, y es que obviamente tenemos que tener dos indicadores más. Un indicador que es el indicador de experiencia cliente. Esto que me estás planteando, ¿cómo va a afectar a la experiencia cliente? Y este es un factor fundamental que muchas compañías no teníamos hasta ahora. Y para mí, mucho más importante todavía, si me permitís, que el cliente final, es la experiencia del cliente interno. Porque va a ser a través de esta experiencia del cliente interno cómo conseguiremos la experiencia del cliente final, del usuario. Y estos tres indicadores son tres indicadores de los que tenemos que tener muchísimos KPIs. Por ejemplo, ¿cómo estamos en estos momentos gestionando la experiencia con nuestros clientes? Nuestros clientes también están sufriendo esta pandemia. Las empresas que realmente estén sabiendo tener una línea y unos datos fiables con el cliente final y el usuario van a conseguir fidelización, sin duda. Pero es que para mí el gran tema es cómo estamos realmente abordando nosotros la experiencia con nuestro cliente interno. Estamos teletrabajando muchísimas horas. Muchísimas de las personas que están teletrabajando en su casa, con todo el respeto y cariño del mundo, lo digo, lo tienen en unas condiciones que no son la de la mayoría de los gerentes y no son la de la mayoría de los CEOs. Sus departamentos no estaban habilitados hace un mes para teletrabajar. Tienen la familia junto al ordenador. Sus wifi y sus conexiones no eran las que tenían capacidad de tener para poder teletrabajar durante 8, 9 o 10 horas. Mi pregunta es, ¿cuántas veces ustedes, gerentes, CEOs, que están ahora en esta webinar, cuántas veces a la semana lanzan una pequeña comunicación, un pequeño Skype, un pequeño Zoom, un pequeño Teams, una pequeña conexión con ellos para hablar de cómo se encuentran, no de cómo va este trabajo? Pero claro, estamos tan ocupados en realmente salir del COVID-19 que nos estamos olvidando del gran esfuerzo que estamos haciendo todos, pero sobre todo que está haciendo la gente que está en nuestras organizaciones al pie del cañón, que son los de abajo del todo. Y como último aspecto, antes de pasaros la pelota para que seáis vosotros los que planteéis las preguntas que tengáis a esta webinar, entraríamos en el último concepto del VUCA, la ambigüedad, que para mí planteo que la única forma de solucionarla es con agilidad. Si realmente, y además, disculpadme que lo diga así, si realmente el mundo en el que vivíamos y sobre todo el mundo en el que vamos a vivir post-COVID-19 fuese un mundo cierto y un mundo real, yo diría, señoras, señores, contratemos robots para trabajar con nosotros, porque los robots serán altamente eficientes en situaciones totalmente ciertas. Pero claro, el mundo que nos está tocando gestionar es un mundo totalmente incierto y por lo tanto lo que necesitamos es líderes que sean ágiles en la toma de decisión. No necesitamos robots. No estoy diciendo que la inteligencia artificial no sea importante en este futuro. No digo esto en absoluto, pero perdonadme, vayamos un momento a esta situación del COVID-19. ¿Dónde ha estado la inteligencia artificial en estos meses? ¿Dónde está todo el gran paradigma del Silicon Valley? ¿Dónde está Silicon Valley? Perdóname que sea tan simple. La mayoría de este COVID-19 nos lo va a hacer superar la gente que está en trincheras. Los sanitarios, los transportistas, la gente que está en los supermercados, la gente que está ahí al pie de la situación. Son las personas, no están siendo los robots, en absoluto. No está siendo la inteligencia artificial. A mí me ha defraudado un poquito la inteligencia artificial. Esperaba mucho más para enfrentarnos a una pandemia de tanta inteligencia artificial. No estoy diciendo que no sea importante, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría es que necesitamos, evidentemente, líderes.
Y, y si me permitís, yo diría que para liderar no hay que pedir permiso. Y me explico. Cuando yo hablo de liderar o de liderazgo, no estoy pensando en absoluto exclusivamente en los líderes que jerárquicamente sois líderes. No estoy pensando en vosotros gerentes, en vosotros CEOs, en vosotros supervisores. No estoy pensando solamente en quien tenéis jerarquía para liderar. Vosotros la tenéis, pero disculpadme, algunos de vosotros no la ejercéis. Y en cambio, este COVID-19 nos ha demostrado que hay tanta gente que no tiene jerarquía porque no es líder, pero está ejerciendo liderazgo. Por lo tanto, para mí, necesitamos auténticos líderes que ejerzan liderazgo, sean o no líderes jerárquicos. Ojalá tengamos y seamos líderes jerárquicos que ejercemos además liderazgo. Será estupendo, pero es que creo que la mayoría de personas que realmente están ahí empoderadas al pie del cañón son auténticos líderes que están ejerciendo liderazgo desde el cross, desde la transversalidad. Este para mí es un factor fundamental, ¿no? Entonces, yo pienso que nuestras organizaciones deben ser auténticos viveros de líderes. Debemos ser ágiles para empoderar a nuestra gente, porque la agilidad conecta claramente con el concepto de liderazgo, pero del concepto de liderazgo de ejercicio, del concepto de liderazgo de influencia. La única forma de salir es con influencia. Ahora bien, ahí nos encontramos con lo que todas las personas que estéis ahora conectadas a esta webinar y estéis en un ámbito vinculado con el mundo de la gestión de personas, estáis continuamente intentando trabajar en vuestras compañías. Ese proceso de cambio cultural. Porque Peter Drucker, el gran Peter Drucker, nos dio una palabra o nos dio una definición que para mí pasará a los anales de la historia. La cultura empresarial, la cultura organizativa, se come y se desayuna cada mañana la estrategia. Por lo tanto, estamos pensando en estrategias para enfrentarnos al post-COVID-19. Pero es que según qué culturas tengamos, puedes diseñar muchas estrategias que esa cultura se va a comer para desayunar continuamente a la estrategia. Por lo tanto, sigamos trabajando en ese liderazgo agile, sigamos liderando desde nuestros departamentos de personas ese proceso de transformación cultural, porque es la única manera de que las estrategias no caigan en un saco roto, de verdad, es la única manera, pero no porque lo diga yo, sino porque ya Peter Drucker nos lo planteaba. Por lo tanto, intentemos romper ese paradigma. Entonces, yo lo único que plantearía es un cambio de paradigma. Y con esto os paso la palabra, ¿no? Yo creo que hemos estado viviendo continuamente y nos ha traído hasta aquí y ha sido súper exitoso el paradigma del director de orquesta como el modelo a seguir en una empresa. Pero fijaros, a mí me encanta la ópera y me encanta la música clásica y creo que realmente suena como Los Ángeles. Pero un director de orquesta, el único instrumento que toca es mover su varita, su batuta, a que los demás toquen un instrumento. Probablemente muchos gerentes, muchos supervisores que tenemos en estos momentos en la webinar, os está tocando mover la batuta, pero al mismo tiempo os está tocando tocar un instrumento, porque no vamos tan sobrados de recursos humanos, de personas, como para poder decirle, haz que yo te dirijo. Nos toca dirigir y tocar un instrumento. Por lo tanto, ser director de orquesta, que es mover la batuta, está bien, pero es que además nos está tocando mover un instrumento. Y segundo concepto, para mí fundamental en este concepto del por qué ya no sirve el paradigma tradicional de director de orquesta. Y es, para mí, un director de orquesta es carísimo que ensaya con su equipo de músicos durante meses para que el día del estreno y la ópera prima suene maravillosamente. Y están entrenando siempre y ensayando con una partitura
para dominarla a la perfección. Y esta partitura es la misma partitura que el día del estreno se toca. Señoras, señores, queridas gerentes, queridas CEOs, queridos CEOs, realmente el día a día nuestro conecta con la partitura que pensábamos que sucedería. No estoy diciendo que no planifiquemos, solo digo que planificamos y dentro de esa planificación nos toca continuamente improvisar. Nosotros no tenemos una partitura sobre la que ensayamos y que ejecutamos perfectamente en la mayoría de áreas. Por eso, yo creo que este mundo post-COVID nos va a obligar a que dejemos ya de una vez de estar en nuestro atril, básicamente moviendo la batuta y con una partitura estable, y pasemos a ser todos miembros de una banda de jazz, donde en una banda de jazz todos tocan algún instrumento, por más que entre ellos también haya el líder de la banda, que se encarga pues, de hacer otras tareas como comunicar con el exterior, como comunicar con la prensa. Obviamente que es importante el líder, pero el líder también toca un instrumento. Y para mí lo más importante en la banda de jazz es que además, obviamente, cada noche que hay un concierto de jazz, el concierto de jazz suena de modo distinto. ¿Por qué suena de modo distinto? Porque cada uno de los músicos tiene sus capacidades para improvisar en función de lo que toca en ese momento. El COVID-19 nos va a obligar a improvisar, nos va a obligar a no tener una partitura hecha, ya nos está obligando. Por lo tanto, señores, rompamos el paradigma anterior y vamos a ser todos miembros de una banda de jazz. Empoderemos más a nuestros participantes, empoderemos más a nuestros directivos, empoderemos más a nuestros gerentes, empoderemos más a todo el mundo, porque decíamos, demos la oportunidad que es empoderar, porque seguramente están capaces y capacitados para tocar el jazz y tienen ganas de tocar una banda de jazz. Ahora, no estoy diciendo anarquía, estoy diciendo autonomía, no estoy diciendo anarquía, estoy diciendo empoderamiento. En una banda de jazz, todo el mundo tiene claro que hay 16 compases que nadie puede saltarse. Estos son los límites en los que hay que moverse para que algo sea autónomo. Si no, saldríamos de autonomía y estaríamos hablando de libertinaje. Estamos hablando de qué límites tenemos que co-crear conjuntamente con nuestros equipos para de ese modo darle autonomía a los equipos para que puedan trabajar. Yo terminaría básicamente comentando que estamos casi en algunos países saliendo de este COVID-19. Obviamente los repuntes van a hacer que volvamos a caer, pero espero que no nunca con los niveles que hasta ahora. Estamos empezando a salir. Y yo siempre digo que las carreras de coches, la Fórmula 1, los rallies o cualquier tema, jamás se gana en la primera curva. Pero sí, señoras, señores, podemos perderla en la primera curva. Y yo creo que ahora Perú está todavía, yo diría en boxes, a punto de salir para empezar a afrontar la primera curva del post-COVID-19, porque estáis todavía muy metidos en el COVID-19. Esa primera curva es fundamental. Sé que probablemente cuando os habíais apuntado a esta webinar esperabais que hubiese muchísimo más contenido hard y muchísimas más recetas y os habéis encontrado con 4 conceptos tan simples como humildad, adaptabilidad, KPIs y agilidad. Excuse me, pero yo me lo he pasado muy bien con vosotros en la distancia. Bueno, y ahora, Aisha, os paso la pelota para que seáis vosotros quienes me planteéis todas las preguntas y me cuestionéis todo aquello que os parezca que no encaja con lo que esperabais. Os paso a vosotros la palabra. Claro que sí, Norbert. Muchas gracias por tu exposición. Gracias. Estimados participantes, les hacemos recordar que estamos compartiendo en estos momentos el link de la encuesta para que la puedan completar. Y vamos con una primera pregunta, Norbert, de Víctor Padilla, que nos dice, ¿qué experiencias de implementación de liderazgo Jaca nos puedes compartir?
Víctor, muchísimas gracias. A ver, mira, yo lo que os puedo compartir es lo que ya con algunas compañías estoy haciendo, y es más, no he querido distraerme con viendo los participantes que estabais para... Pero, por ejemplo, y disculpadme que use ahora una empresa peruana, pero yo, por ejemplo, estoy colaborando mucho con Camposol en Perú y concretamente llevamos trabajando con el modelo de los All Black y de Jaca muchísimo tiempo, ¿no? Con Jorge Ramírez, con Rosemary, Valencia. Estamos ahí trabajando mucho en esos conceptos y no voy a decir que como sucedió, o sea, a mí me gusta el rugby y en el Mundial último de Japón este año pasado, a los All Black los eliminó Inglaterra. No voy a decir que los All Blacks sean infalibles, pero sí que si trabajas con este concepto, probablemente a lo largo y sostenible del tiempo vas a conseguir que realmente los resultados salgan. Y yo diría que es muy importante trabajar esos conceptos, ¿no? Es muy importante trabajar el concepto de la humildad, o sea, tener gerentes humildes es fundamental, pero para mí probablemente uno de los en estos momentos más importantes, y gracias Víctor porque así puedo volver a incidir, para mí uno de los más importantes es los KPIs. Creo que tenemos las organizaciones altamente burocratizadas. Tenemos muchísimos datos que si miras por qué los tienes, te planteas, ¿y qué saco yo con este dato? Y en cambio no estamos analizando otros KPIs que pueden ser fundamentales para la toma de decisión. Repito, la transformación digital y la agilidad digital que empezamos a tener en nuestras compañías nos tienen que permitir tomar esas decisiones. En España estoy trabajando liderazgo Jaca con muchísimas empresas, y no solamente multinacionales, sino empresas, pymes, de alrededor de 100, 150 trabajadores que realmente están apostando por sobre todo, más allá de la humildad, más allá de la adaptabilidad y más allá de la agilidad, por trabajar con métricas adecuadas. Listo, Norbert. Vamos con una pregunta más de Stephanie Ortiz, que nos pregunta, ¿cómo poder influir a las cabezas corporativas para que actualicen su forma de liderazgo tradicional y ver estas nuevas formas de liderazgo? Bueno, es que además la respuesta la has dado tú, porque la palabra es ejercicio de influencia, ¿no? Y realmente el concepto de influencia para mí es, si no la más importante, una de las competencias más importantes que tenemos en estos momentos la gente que trabajamos en una compañía, ¿no? El concepto de influencia ha surgido desde el planteamiento de que nos damos cuenta que las decisiones no son siempre top-down, sino los grandes cambios son bottom-up. Y es más, yo creo que esta situación del COVID-19 nos ha demostrado que probablemente muchísima ciudadanía está realmente siendo líder de situaciones, está ejerciendo liderazgo cuando a lo mejor líderes jerárquicos o líderes políticos se lo están mirando desde el balcón. Por lo tanto, el único planteamiento es con ejercicio de influencia, y obviamente ese concepto de influencia requiere básicamente cuatro grandes palabras, ¿no? Que son palabras puramente de comunicación y que reflejan el impacto y el éxito, ¿no? Hay una palabra que, si pensamos en la ópera de Verdi, Aida, la AIDA son las 4 siglas para conseguir éxito en cualquier cosa. La mayoría de nosotros lo que buscamos siempre es la última A. Buscamos que cuando trabajamos o hablamos con alguien, buscamos que esa persona haga algo, acción. Claro, pero es que nadie hace alguna acción que previamente no haya deseado. Por eso la D de deseo va antes que la A última de acción. Pero es que nadie desea nada que previamente no le haya generado interés. Por lo tanto, o le interesa al gerente o no tendrá el deseo de hacerlo y no lo hará. Pero es que a nadie le interesa absolutamente nada que primero no le haya captado la atención. Atención, interés, deseo y acción. Yo creo que para la atención hemos de ser grandes comunicadores, grandes storytellers. Para el interés hemos de saber
cuáles son las características y en las compañías tenemos 10.000 herramientas que nos pueden ayudar desde el Insight, desde el DISC, desde el HBDI, desde el Enneagrama, distintas herramientas que te ubican en un determinado color, de qué color es mi gerente, cómo tengo que transmitirle el mensaje. Yo creo que la competencia e influencia es maravillosa, trabajarla y hacer capacitaciones sobre ella, pero hacer capacitaciones para luego aplicar y practicar, porque veréis cómo somos capaces de que la organización cambie a través del bottom-up, porque el top-down ya no funciona. Gracias, Monfort, por la respuesta. Vamos con una pregunta más de Erika Rojas, que nos comenta, ¿cómo darles confianza al colaborador para que trabaje con las medidas de seguridad y sin miedo a asistir al trabajo por el COVID? ¡Guau! ¡Qué bueno, Erika! Yo creo que es, para mí es uno de los factores más importantes. Yo llevo tiempo diciendo una tontería y es que la economía sin duda se va a recuperar, pero ninguna vida humana la vamos a recuperar si la hemos perdido. Por lo tanto, todos los EPIs, todos los aparatos todos los indicadores de seguridad tienen que cumplirse, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que es normal y hay que ser... Fijaros que Erika, y yo creo que antes cuando hablaba de las 3 características que tenían las gerentes de esos países que están siendo bien gestionados, uno hablábamos de rapidez, y creo que hemos de ser rápidos en no permitir que nadie se salte las normas de seguridad, igual que creo que estáis siendo muy duros, y probablemente porque es la única forma de serlo. Yo no voy a cuestionar, muy duros policialmente con la gente que no cumple la cuarentena. Y me parece excelente, no sé hasta qué grado, porque no lo sé, pero sí la rigidez y la seriedad. Con lo cual, rapidez en la exigencia. Pero fíjate fijaros los otros 2 planteamientos. El segundo era altamente con comunicaciones empáticas. Hemos de entender que nuestros trabajadores, que probablemente estén al pie de la máquina, al pie del cañón, al pie de las trincheras, son la gente que puede estar más expuesta a recibir el COVID-19, por lo cual el temor y el miedo lo tienen. Entonces yo creo que es importantísimo empatizar con ellos. Y el tercer concepto fundamental es con herramientas altamente innovadoras. Creo que tenemos que dar una comunicación empática, pero muy, muy, muy impactante. Vuelvo a las palabras que comentaba antes para influenciar, el AIDA. Hemos de ser capaces de conectar con el auténtico interés del trabajador. Hemos de ser capaces de conectar con el miedo que tiene a la resistencia a esta situación. Y las personas tenemos miedo a los cambios y nos resistimos a las situaciones siempre porque pensamos en lo que hemos perdido, vamos a perder. Pero nunca acostumbramos a pensar en qué vamos a ganar con eso. Yo creo que es el gran momento de, como decía el grandísimo John Kotter, que fue el padre del cambio, y todos tenéis en vuestra casa los libros de John Kotter de gestión del cambio. El primer paso para poder cambiar es tener sensación de urgencia, y hemos de hacerle tomar conciencia al trabajador de que tiene auténtica sensación de urgencia, de que si no usa los EPIs adecuadamente, puede estar llorando, no él a lo mejor, sino toda su familia durante mucho tiempo. Yo creo que hay que ser impactante en estas cosas y cero transigente con ellas. Monfort. Vamos con una pregunta más de Carla Alba que nos plantea, si bien la tecnología aporta mucho a los procesos, ¿cómo motivamos al personal en su proceso de adaptación al cambio? Es decir, no todos cuentan con la misma voluntad para aceptar cambios en los procesos, ya sea por falta de recursos físicos, como buena señal de Wi-Fi, equipos tecnológicos, entre otros. Bueno, creo, gracias porque la pregunta me parece fascinante para rebobinar con lo que estábamos comentando en la conferencia, ¿no? en la webinar. Yo creo que ha habido un momento en el que hablaba de tomar conciencia como gerentes de las grandísimas dificultades que están teniendo la mayoría de personas que están teniendo que teletrabajar en sus casas. Y lo comentaba antes,
pienso que la mayoría de ellos jamás pensaron en tener que compartir su sala de comedor con un ordenador, con los hijos por allí jugando y con su marido o su mujer por allí, ¿no? Creo que la mayoría de ellos no han sabido incluso ni han pensado jamás que tenían que saber utilizar un Zoom o saber utilizar un Teams o saber utilizar un Skype, más que a lo mejor para hacer una videollamada con alguien conocido y amigo suyo, ¿no? Yo creo que la mayoría de ellos no tenían sus departamentos preparados con el wifi adecuado, como muy bien planteas, o con la situación adecuada de tranquilidad. Lo primero que yo creo que hay que hacer es, por favor, entender, igual que hablábamos antes en el tema, hablábamos con el concepto de ser muy empáticos en ellos, en el miedo al cambio que tienen. Yo lo que diría es, entendamos que nuestra gente tiene todo ese miedo y que la principal reacción el miedo al cambio viene por creer que no están preparados para ellos. Por lo tanto, a mucha gente la estamos metiendo dentro del concepto de teletrabajo cuando no la hemos capacitado para teletrabajar. Yo creo que ha venido tan deprisa todo esto que la gente se está encontrando con que tiene que hacer cosas para las que no está preparada. Fijaros antes cuando hablábamos de los resultados vienen de capacidad, voluntad y oportunidad. Les estamos pidiendo que tengan la oportunidad de teletrabajar cuando muchísima gente no tenía la voluntad de hacerlo porque pensaba que a tal hora se le terminaba la función laboral y se iba para casa y además no tenía la capacidad de utilizar estas herramientas. De verdad, sé que estamos con muchísima urgencia, todas las gerencias. Sé que estamos con muchísima urgencia todas las compañías, pero la única forma de que nuestra gente realmente acceda a dar lo máximo de él es entendiendo que les entendemos, ser empáticos, ser respetuosos y de verdad, nosotros estamos sufriendo como directivos, gerentes y CEOs, pero nuestra gente está sufriendo mucho esta situación. Norbert, antes de continuar con las preguntas, estimados participantes, les hacemos recordar de que para Pacífico Business School es muy importante conocer su opinión, así que les agradecemos mucho, puedan completar la encuesta que está siendo compartida a través del chat. Vamos con una pregunta más, Norbert, de Paul Rojas, que nos dice, ¿sí? ¿Qué recomendación puedes darle a las áreas de gestión de personas para ayudar a los líderes a evolucionar a un rol más Jaka? Bueno, Paul, como nos hemos comentado antes por LinkedIn, ese Pisco Sour nos lo vamos a tomar. Gracias, Paul, por estar ahí. Sé que eres un seguidor clarísimo. A ver, yo de alguna manera lo que pienso es que hay un gran concepto que además creo, Paul, que hemos hablado en alguna de las capacitaciones. Para mí vuelvo a los indicadores, para mí hay un indicador, para mí hay un indicador de éxito fundamental que debería tener cualquier directivo en su salario. Para mí el indicador es el que yo le llamo PTL, potencial de transferencia de liderazgo. Lo que pienso es que desde nuestras áreas de gestión de personas debemos hacerle entender a todos nuestros gerentes que una de sus principales medidas va a ser el número de líderes que genere en la organización. Cuando probablemente, no por puro egoísmo, sino porque probablemente lo han vivido así, muchas veces el gerente no es generoso. El gerente prefiere tener al trabajador en su área por más que dejarlo volar a otras áreas. Entonces, yo cuando hablo de generar líderes, no digo que necesariamente tengan que ser líderes jerárquicos, pero sí que creo que tenemos la auténtica necesidad de medir y valorar a nuestros managers, a nuestros directivos, por el número de líderes que generan. Probablemente esto sería un KPI que te haría también, de alguna manera, hacer ver que estás valorando la tercera dimensión de la curva que hablaba antes de la experiencia empleado. Hoy en día, en muchísimas de vuestras empresas, desde los departamentos de personas, ya estáis empezando a trabajar el concepto de experiencia empleado, con las 7 dimensiones que tenemos de la experiencia empleado, desde el momento en que el empleado todavía no es trabajador y conecta a través de la web
o toma la primera toma de contacto por teléfono con nuestra compañía, qué sensación tiene desde que pasa por el proceso de selección, desde que entra en el onboarding, desde que lo vamos desarrollando, desde que lo vamos cambiando en la organización o incluso desde que abandona y termina en nuestra organización y se va a otra organización, cómo hacemos esa salida, ¿no? Esa desvinculación. Entonces, todo ese proceso es experiencia empleado. Entonces, creo que desde las áreas de personas somos los que tenemos que pilotar este proyecto. Y este proyecto está exclusivamente en nuestras áreas. No pensemos, con todo el amor y cariño del mundo, que nos va a venir nuestro gerente de logística o nuestro gerente de IT o nuestro gerente comercial o nuestro gerente de producción a pedirnos que hagamos esto. Ellos bastante faena tienen con hacer lo suyo. Obviamente que hay auténticos gerentes que ya tienen en su ADN, además, ese concepto de empoderar y generar un vivero de líderes en su departamento, en su área, pero la mayoría se dedican a hacer aquello por lo que les pagan, que ellos creen que es sacar resultados. Y la mayoría de gerentes no creen que se les pague por generar líderes. Entonces yo diría, busquemos un indicador con el que medirles y ya que tenemos esa maravillosa herramienta que probablemente mucha gente no disfruta con ella, como es las evaluaciones del desempeño, evaluaciones del rendimiento, hagámoslas bien y miramos a nuestros managers si realmente están generando líderes. Pero eso cuelga, Paul, claramente del área de personas. Listo, Norbert, muchas gracias. Y vamos con una pregunta más para terminar. Muchas gracias a todas las personas que están enviando sus preguntas a través del chat. Realmente son bastantes, pero bueno, el tiempo nos ha ganado y vamos con una última pregunta, que es de Arnold Reyes Cabrera, que nos comenta: yo usé el concepto Haka para la apertura de una tienda. Se cohesionó mucho, fue extraordinario, pero ¿cómo hacerlo ahora a distancia? ¿Qué recomendarías? Arnold, también creo que nos hemos coincidido en alguna capacitación. Valiente fuiste, ¿no?, de hacer la jaca en la apertura de una tienda. Enhorabuena, ¿no? De hecho, yo creo que cuando, obviamente, en virtual es como mucho más complejo, aunque pensad que en virtual, y de hecho lo habréis visualizado muchos a través de Facebook o a través de YouTube, se están haciendo auténticos conciertos en virtual. Claro, también podemos hacer una jaca en virtual desde nuestra casa. Ahora, para eso hacen falta los tres componentes necesarios para que un equipo funcione como un auténtico equipo. Uno, tener muy claros los objetivos de esa jaca. ¿Para qué te pido que hagamos una jaca? Es decir, el qué tengo que hacer en la jaca. Por otra parte, ¿cómo la vamos a hacer? ¿A qué hora nos vamos a conectar? ¿Cómo lo vamos a hacer todos? ¿Cómo tenemos que situarnos? Y en tercer lugar, objetivo, proceso, y en tercer lugar, el ambiente. Y esa es la parte más difícil, Arnold. Hemos de crear el ambiente de querer tener a través de la red, de querer tener en virtual esa sensación de que estamos unidos. Y por eso yo antes, en un momento determinado, planteaba la pena que me da que la mayoría de gerentes tan solo comunicamos con nuestros empleados en el teletrabajo para trabajar. No hacemos pequeñas conexiones para ver cómo te encuentras, qué necesitas, cómo estás sintiendo, estás angustiado, porque vuelvo a lo que planteábamos antes, su situación en el departamento probablemente no es la más cómoda. Por lo tanto, yo diría objetivo, proceso, ambiente. Y de verdad, Arnold, si te atreves a hacer esa jaca, por favor, grábala y me la mandas por video, por favor, la necesito. Gracias. Listo, Norbert, muchas gracias por tu excelente exposición nuevamente. Muchas de las personas han quedado realmente maravillados por el tema y bueno, no sé si te gustaría despedirte de los Bueno, asistentes. lo que me gustaría es despedirme pues, de la misma manera que he comenzado, que pienso que es lo más importante de ya la hora que llevamos, ¿no? Y es pensar en la importancia de la salud. Pensad, como decíamos antes, que la economía la vamos a recuperar, seguro, aunque nos cueste, pero la vida humana no. Yo diría, sed muy, muy, muy responsables
de lo que os puede suceder, ya no tanto y solo por vosotros, sino por la gente que creéis. Y sé que se sale del concepto de liderazgo Jaca, pero es que para mí es lo más importante en estos momentos, la salud. Gracias, ha sido un auténtico placer estar nuevamente con la Pacífico Business School y con algunos de vosotros que ya conocía y con los que no, siento si os he defraudado. Gracias.